Bienvenidos al canal Lubok. Soy Álvaro y me complace presentarles una nueva historia original. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Preguntó Arkady a su padre, Dmitri. Este es el pueblo de Glasovo, donde vas a vivir. Cerca de aquí hay una cabra que merodea por una de las casas, dijo su padre, señalando al animal que, al soltarse, asustó al joven citadino. Los de ciudad sois unos cobardes. Rió la abuela, dueña de la cabra. No es que me haya acobardado, empezó a justificarse Arkady, solo fue inesperado. Aquí, hijo mío, te acostumbrarás a este ambiente tan maravilloso, respondió Dmitri, estirándose y respirando profundamente el aire fresco del campo. Papá, ¿podemos no discutir más? Preguntó Arkady con voz cansada. Haremos lo que acordamos, replicó Dmitri con firmeza. Vendrás aquí a conocer a tu futura esposa. Entre padre e hijo se había desatado una disputa que había durado semanas. Dmitri vivía en la capital de nuestra patria, Moscú, donde había llegado como un joven estudiante con el sueño de conquistar la ciudad, y lo consiguió. No es que fuera un magnate, pero había acumulado suficiente dinero para asegurar el bienestar de su familia por al menos 2 generaciones. Sin embargo, en su afán de éxito, Dmitri no se dio cuenta de cómo fue perdiendo lo más importante, su familia. Su esposa lo dejó cuando Arkasa tenía apenas 12 años. Ella no soportaba que su esposo llegara tarde constantemente, y las sospechas de una posible infidelidad empezaron a rondarla, aunque nunca encontró pruebas de ello. Quizás porque, en realidad, no había engaño alguno. Dmitri era un hombre fiel y si decía que se quedaba hasta tarde en el trabajo, era cierto. Pero los celos devoraron a su esposa, quien no podía aceptar que su marido no tuviera otra mujer. Un día, le dio un ultimátum, que dejara de quedarse hasta tarde en la oficina o ella se marcharía. Dmitri, con las manos en la cabeza, sabía que su negocio apenas empezaba a crecer y requería su completa dedicación. A pesar de amar profundamente a su esposa, le concedió el divorcio, pensando que no tenía sentido atormentarla más. Él estaba seguro de que ella encontraría con quien pasar sus tardes. Él, en cambio, no era ese tipo de hombre, sus intereses estaban en el trabajo y los negocios. Tras la separación, Arkady pasó alternando meses en casa de cada uno de sus padres. Sin embargo, Dmitri prefería contratar niñeras para que cuidaran del niño o simplemente lo dejaba solo en una enorme casa con acceso ilimitado al dinero, mientras él seguía absorto en sus ocupaciones laborales. Con el tiempo, la falta de atención paterna empezó a notarse en Arkady. A los 18 años, el chico se mudó definitivamente con su padre, pero, contrario a lo que Dmitri esperaba, su hijo no se convirtió en la compañía que él anhelaba. Arkady se sumergió en la vida nocturna, desapareciendo durante días enteros. La gran casa permanecía igual de vacía, con la única diferencia de que ahora, al menos, alguna que otra alma vagaba por sus pasillos. Así comenzaba una nueva etapa en la vida de ambos, marcada por desencuentros y viejas heridas no cicatrizadas. Arkady estudiaba en la universidad, pero por las noches se dedicaba a la fiesta en clubes y, a menudo, regresaba a casa solo por la mañana, generalmente borracho. Dormía hasta las 10 y luego iba a sus clases, aunque solía saltarse la primera y asistía al resto arrastrándose con una resaca tremenda. No pasó mucho tiempo antes de que el decanato comenzara a hacer llamadas de advertencia debido a su falta de compromiso académico y a las crecientes deudas. Había un riesgo real de que Arkady fuera expulsado, pero a él parecía no importarle en absoluto. Que me expulsen, me da igual, decía con desdén. Sin embargo, su padre, Dmitri, intervino justo a tiempo. Se involucró personalmente en el asunto y, tras una dura confrontación, obligó a su hijo a terminar la universidad. Pero ni siquiera las amenazas de su padre lograron cambiar el estilo de vida desenfrenado de Arkady. Continuaba bebiendo hasta perder el sentido, rodeado de mujeres de moral cuestionable, y frecuentando fiestas de las que nadie sabía con certeza lo que ocurría. Con el paso del tiempo, Dmitri finalmente entendió que no se puede acumular dinero indefinidamente sin sacrificar lo verdaderamente importante. Decidió que era hora de detenerse y, aunque tarde, intentar educar a su hijo. Pero Arkady ya no era un adolescente fácil de moldear, tenía 22 años, no 12. No obstante, Dmitri se tomó en serio su misión,
endureciéndose aún más de lo que los negocios le habían exigido, con la esperanza de que aún había tiempo para enderezar a su hijo. Arcady, por su parte, no aceptaba los consejos de su padre. Se burlaba de sus advertencias y tomaba a la ligera sus intentos de corrección, hasta que un día las tensiones llegaron a un punto crítico. La discusión estalló tras una dura reprimenda sobre el comportamiento irresponsable del joven. «Eres un parásito», le gritó Dimitri, furioso. «Vives a costa de tu abuela y no haces nada por tu cuenta. No has movido un dedo para ganar tu propio dinero. Así que, ¿sabes qué? Ya no recibirás ni un rublo más de mí». «Ah, sí. Así que así es como muestras tu gratitud», replicó Arcady con sarcasmo. «Muy bien, si es lo que quieres, te cortaré todo el apoyo financiero. No te estoy tomando el pelo, Arcady. Si quieres demostrar que no eres un inútil, ararás la tierra. Te enviaré a una aldea remota, y ahí te las verás con Xenia, la hija del granjero local». «¿Qué? ¿Estás loco?», dijo Arcady, asustado por el tono serio de su padre. «No, no estoy loco. Lo que pasa es que tú eres un debilucho. Vamos a poner a prueba tu carácter. Te encontraré un pueblo y una esposa, y si puedes vivir con ella durante un año, sin un solo rublo mío, entonces te devolveré tu herencia. Si no puedes, entonces trabajarás por 30.000 rublos al mes». «Pero, papá, ¿de verdad hablas en serio? Soy ingeniero, no un campesino». «Sí, y parece que ni siquiera para eso tienes madera», respondió Dimitri con desdén. «Deja de comportarte como un niño llorón, límpiate las lágrimas y enfréntate a la realidad». Arcady quedó atónito, sin saber si su padre estaba bromeando o si, esta vez, realmente había perdido la paciencia. Dimitri, por su parte, estaba decidido a enseñarle a su hijo una lección que ni la universidad ni las comodidades de la ciudad pudieron inculcarle: el valor del esfuerzo y la independencia. Dimitri, no solo preocupado por rehabilitar a su hijo, sino también buscando aliviar sus propios nervios desgastados, decidió actuar al día siguiente. Se subió a su coche, desplegó un mapa y, tras buscar un poco con el dedo, encontró un pequeño pueblo enclavado en una zona boscosa, a unos 120 kilómetros de la capital. Pensó que sería ideal, ya que Arcady no podría llegar a la ciudad en 20 minutos ni siquiera con una bicicleta, lo que pondría fin a sus escapadas nocturnas. Satisfecho con su hallazgo, Dimitri se dirigió al lugar. Al llegar, lo que vio no fueron más que ruinas y casas en mal estado. Parecía un lugar desolado, y casi sintió pena por enviar a su hijo allí. Sin embargo, al explorar un poco más, descubrió algunas casas en buen estado, incluso una con un gran establo al lado, señal de que sus propietarios no eran tan pobres, pues tenían ganado. Con curiosidad, Dimitri bajó del coche y llamó a la puerta de la casa, pero nadie respondió. Tras insistir sin éxito, se acercó al establo, cuya puerta estaba entreabierta. Al asomarse, vio a una joven, probablemente de unos 26 años, ordeñando una vaca. Había al menos 5 vacas más en el establo. Dimitri, con un tono humilde, dijo: «Hola, jovencita. Disculpa que te moleste. Soy un forastero en este pueblo, me he perdido y tengo hambre. ¿Podrías, al menos, ofrecerme un poco de té caliente?». La joven lo miró con cierto recelo, pero accedió a ayudarle. Dimitri, fingiendo ser un viajero humilde, decidió esperar afuera mientras ella terminaba con su tarea. Sin embargo, al ver que sus manos temblaban por el cansancio y el peso del cubo de leche, Dimitri le ofreció ayuda. «Déjame llevarlo por ti», insistió. «No, gracias. Yo puedo sola», respondió la joven, aunque sus ojos se dirigieron rápidamente al coche estacionado cerca. Al darse cuenta de que aquel vehículo no era propio de un hombre pobre, le lanzó una mirada inquisitiva. «¿Es tuyo ese coche?», preguntó con desconfianza. «Sí, lo es», admitió Dimitri, algo avergonzado. «No te mentiré más. En realidad, vine aquí para hablar contigo. Necesito pedirte un favor. ¿Podemos hablar un momento?». La joven, con un suspiro de resignación, dejó el cubo en el suelo y se cruzó de brazos. «Tienes 5 minutos», dijo, mirándolo con frialdad. Dimitri,
sin rodeos, se lanzó a su propuesta. Estoy dispuesto a pagarte bien por un favor especial. Necesito que seas la esposa de mi hijo. No eres mucho mayor que él, y, según veo, no llevas anillo. Mi hijo, ese maldito ingrato, necesita una esposa que lo ponga en vereda. La joven lo miró con sorpresa y algo de indignación, pero no interrumpió. Dimitri continuó, tratando de convencerla de que aceptara, aunque su propuesta sonaba más a un trato comercial que a una oferta matrimonial. Mi hijo necesita una lección. Si puedes soportarlo durante un año en este lugar, sin ningún apoyo financiero mío, entonces recibirás una recompensa considerable. ¿Qué me dices? ¿Estás dispuesta a intentarlo? La joven no respondió de inmediato, pero el brillo calculador en sus ojos indicaba que lo estaba considerando. Dimitri sabía que, para salvar a su hijo, tendría que recurrir a medidas extremas, incluso si eso significaba contratar a una desconocida para convertirla en su nuera. Dimitri, acostumbrado a la vida de la ciudad, quería salvar a su hijo del libertinaje en el que se había sumido. Al conocer a la joven en el pueblo, pensó que ella sería la influencia adecuada. Era una chica del campo, con sus propias leyes y costumbres. Creía que su hijo, aunque criado en la ciudad, podría adaptarse a esa vida sencilla, ayudando en las tareas del campo, como arrear vacas. Dimitri estaba dispuesto a pagar bien por la colaboración de la joven. Te pagaré lo que pidas, tanto como quieras, dijo Dima, intentando convencerla. Quiero 5 millones de rublos, respondió ella sin dudar. Dimitri, un tanto sorprendido, pensó por un momento y finalmente accedió. Hecho, te daré 5 millones. La joven, que se presentó como Marina, era conocida en aquella región remota. Si Dimitri y su hijo regresaban, todo el mundo en el pueblo le señalaría rápidamente su casa. Sin embargo, Marina no le contó a Dimitri toda la verdad. Él, entusiasmado por haber encontrado tanto un pueblo como una esposa para su hijo, regresó a la capital sin sospechar nada. Dimitri asumió que Marina usaría el dinero para construir una casa o reparar el establo, pero la realidad era muy distinta. Marina no tenía intención de gastar el dinero en mejoras para su hogar. La hija de una lechera como ella, en un lugar donde poco sucedía, había sucumbido al tedio y la soledad del campo. Allí, cuando el aburrimiento se apoderaba de ti, lo único que quedaba era buscar amor y compañía, lo que a menudo llevaba a traer hijos al mundo. Marina había caído enamorada de un chico problemático del pueblo. Él le dio un hijo, pero después desapareció sin dejar rastro, dejándola sola y embarazada. El pueblo se enteró pronto de su situación, pero nadie la juzgó. Marina dio a luz a su hija, Ludmila, en casa, asistida solo por su madre. Era una comunidad unida, y todos conocían la historia de Marina. La gente del pueblo la respetaba por su trabajo. Aunque su familia no tenía vacas propias, Marina cuidaba de las 5 vacas de diferentes familias que compartían el mismo establo. Su labor incluía ordeñar, alimentar y mantener a los animales, y a cambio, le permitían quedarse con parte de la leche y le pagaban un pequeño salario. Así fue como Marina logró criar a su hija en medio de la pobreza. Luda creció en el pueblo bajo la mirada afectuosa de todos, pero su salud comenzó a deteriorarse. Los médicos diagnosticaron a la niña con un tumor cerebral en etapa inicial, una enfermedad devastadora. Había una esperanza, una operación costosa que costaba precisamente los 5 millones de rublos que Marina había pedido a Dimitri, pero ¿de dónde iba a sacar tal cantidad? Marina y su madre luchaban por sobrevivir, a menudo sin tener ni un trozo de pan en casa. Ante esta tragedia, el pueblo entero se movilizó para ayudar. Empezaron a hacer donaciones, recogiendo lo poco que tenían para intentar salvar a la pequeña Luda. Dimitri no sabía que el dinero que había prometido sería la única esperanza para salvar la vida de una niña inocente. La oferta que él había considerado una simple transacción para reformar a su hijo, era para Marina la última tabla de salvación para su hija enferma. Los parientes del pueblo hicieron un llamado desesperado a sus familiares lejanos para que ayudaran a Marina y a los aldeanos en su esfuerzo por recaudar el dinero necesario para salvar a Luda. Sin embargo, la suma recolectada ni siquiera se acercaba a los 5 millones de rublos requeridos. Las fundaciones benéficas contactadas tampoco pudieron ofrecer ninguna asistencia significativa.
La madre de Marina, experta en remedios naturales, trataba de aliviar el dolor de su nieta con hierbas, pero nada podía hacer frente al cáncer que incluso la ciencia moderna no había podido curar. Marina pasaba noches enteras llorando en silencio, agobiada por la impotencia. Hubo noches en las que, desesperada, caminaba hasta la autopista con la intención de poner fin a su sufrimiento, pero su madre, al intuir sus pensamientos oscuros, siempre lograba detenerla a tiempo. Así, Marina no tenía más opción que seguir adelante, aguardando con terror el lento y cruel avance de la enfermedad de su hija. A pesar de su dolor, Marina intentaba ocultar la verdad a Luda, fingiendo que todo estaba bien. Pero la tristeza era difícil de esconder. Un día, mientras coloreaba un unicornio en su cuaderno, Luda alzó la vista y, con la inocencia propia de su edad, preguntó: «Mamá, ¿por qué estás triste?». Marina sintió un nudo en la garganta, pero esbozó una sonrisa y le acarició el cabello. «No pasa nada, cariño. Todo está bien», mintió, tratando de no derrumbarse. Sin embargo, Luda no era una niña cualquiera, podía percibir las emociones sutiles a su alrededor. Sabía que cuando su madre estaba cerca, algo en su comportamiento cambiaba, volviéndose más melancólica. Pero Marina, en su papel de madre abnegada, seguía consolando a su hija. «No es tu culpa, mi niña. Eres una buena chica. Sigue dibujando, ¿sí?», le dijo con una voz temblorosa. Marina sabía que la vida puede golpear fuerte: la muerte, el abandono, la traición, la pérdida repentina de un trabajo, una casa destruida. Pero, ¿qué mujer podría soportar la pérdida de un hijo? Ninguna, pensaba ella. Porque una madre no solo da vida, sino que borda su amor en el alma de su bebé, llevándolo bajo su corazón. Aunque el mundo no siempre escucha su sufrimiento, una madre encuentra la fuerza para soportar el dolor más abrumador, aunque ese mismo sufrimiento esté destrozando su alma en 1000 pedazos. Marina intentaba mostrarse fuerte ante los demás, asegurando que lo superaría de alguna manera. Pero la tormenta dentro de ella continuaba desatándose con furia, una tormenta que, temía, acabaría quebrando su corazón. Y en esas noches de caminatas solitarias por el pueblo, era como si pisara diminutos fragmentos de vidrio que cortaban sus pies, mientras sus lágrimas rodaban sin cesar. Pero ella, madre al fin, sabía que debía soportarlo todo. Entonces, sus plegarias, aquellas que había lanzado al cielo con la desesperación de una madre que está dispuesta a sacrificarlo todo, fueron escuchadas. Dimitri y su hijo caprichoso regresaron al pueblo. Marina, consumida por la desesperación, se encontraba dispuesta a cualquier cosa por salvar a Luda. Podía casarse con Dimitri, con su hijo, o con 10 hombres diferentes si era necesario, con tal de conseguir los fondos para la operación que salvaría a su pequeña. La promesa de Dimitri de darle el dinero, que antes había parecido un simple gesto de buena voluntad, ahora era su última esperanza. Estaba dispuesta a entregar su vida, su dignidad, todo por el bienestar de Luda. Pero incluso así, los médicos se mantenían escépticos y rechazaban cualquier compromiso sin el pago completo. Así que ahora, Marina aguardaba en silencio la llegada de un prometido que quizás nunca llegaría, mientras la vida de su hija pendía de un hilo tan frágil como sus esperanzas. Marina esperaba con ansias que todo no fuera más que un malentendido cruel, una broma pesada que el destino le estaba jugando. Deseaba fervientemente que Dimitri cumpliera su promesa y apareciera para salvar a su hija. Finalmente, un coche lujoso se detuvo frente a su casa. Dimitri llegó acompañado de su hijo Arkady, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. El hombre de negocios descendió del vehículo con semblante serio, como si en lugar de un compromiso, estuviera asistiendo a un funeral. Arkady, por su parte, estaba visiblemente molesto, con el ceño fruncido y una expresión de fastidio. Parecía no entender del todo lo que estaba ocurriendo. Apenas unas horas antes, en la tranquilidad de su hogar, su padre irrumpió en su habitación y le soltó una noticia que lo dejó atónito. «Prepara tus cosas, Arkady. Te encontré una esposa». El joven apenas levantó la mirada de su smartphone, incrédulo ante lo que acababa de oír. «¿Una esposa? ¿De qué hablas, papá?» «No pienso ir a ningún sitio», replicó con desdén, volviendo a concentrarse en su pantalla. «Nos vamos mañana por la mañana, con o sin tus cosas».
Si te quedas sin ropa, no es mi problema. Tengo un trato importante, y no pienso tolerar tus caprichos esta vez. Nos veremos en un año si es necesario, dijo Dimitri con voz firme. Arkady pensó que se trataba de otra de las bromas pesadas de su padre, pero esta vez había algo diferente en su tono, una seriedad que nunca antes había visto. No estoy bromeando, Arkady. He encontrado a una mujer que será perfecta para ti. Dimitri sacó una carpeta con documentos y lanzó una copia sobre la mesa frente a su hijo. ¿Recuerdas la discusión que tuvimos? Te advertí que sería serio. Con una mezcla de curiosidad y alarma, Arkady tomó el documento y lo leyó rápidamente. Su rostro se volvió pálido al comprender lo que significaba, su herencia estaba en juego. No recibiría ni un céntimo hasta que cumpliera con las condiciones impuestas por su padre. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de broma es esta? Preguntó, su voz apenas un susurro. No es una broma, hijo. Es un testamento válido y firmado ante notario. Si no sigues mis instrucciones, no verás un centavo, sentenció Dimitri sin un ápice de compasión en su mirada. Arkady comprendió que no tenía otra opción. Se vio obligado a empacar sus pertenencias para un viaje cuyo destino no conocía, ni tampoco quería conocer. Sus amigos se quedaron sorprendidos cuando les informó que debía ausentarse por un tiempo indefinido, un destino que le resultaba tan humillante como inexplicable. Durante el trayecto hacia el remoto pueblo, Arkady guardó un silencio sombrío, observando cómo el paisaje urbano daba paso a campos interminables y casas dispersas que parecían congeladas en el tiempo. No podía creer que su vida, llena de comodidades y libertades, se estuviera desmoronando tan rápidamente por un capricho de su padre. Ahora se dirigía a un lugar donde los habitantes podían contarse con los dedos de una mano, sin saber si alguna vez podría volver a la vida que conocía. Mientras tanto, Marina, con el corazón encogido, miraba desde su ventana, aferrándose a la última esperanza de que este matrimonio arreglado fuera la salvación que tanto había implorado para su hija enferma. Dimitri y Arkady viajaban en silencio, ambos sumidos en un mal humor que parecía impregnar el ambiente dentro del coche. Era un silencio cargado de resentimiento, pero ninguno estaba dispuesto a admitir que las cosas podían haberse manejado de otra forma. Dimitri solo deseaba que su hijo, al fin, sentara cabeza, que dejara de ser un joven despreocupado y caprichoso, y se convirtiera en un hombre de verdad. Por su parte, Arkady estaba furioso con su padre, a quien consideraba un tirano que, de la noche a la mañana, había decidido hacerse cargo de su vida, imponiéndole una educación tardía y estricta. Tengo 22 años, ya no soy un crío, pensaba Arkady con amargura, sintiéndose como un caballo domado contra su voluntad. Mi padre es un déspota que ahora, de repente, decide que tiene que enseñarme a ser un hombre. El joven no podía soportar que su padre hubiera puesto todo en términos absolutos. ¿Quieres ser rico y vivir cómodamente con mi dinero? Pues haz lo que te digo. Y así, Arkady se vio obligado a abandonar su vida en la ciudad, sus fiestas, las chicas, sus amigos, todo por mudarse a un pueblo perdido en el mapa para casarse con una mujer que ni siquiera conocía. Se imaginaba ya el infierno que sería vivir con una esposa que le regañaría por cada pequeño error. Ni siquiera necesito leer el tarot para saber que esto es una pesadilla, pensaba con rabia. Mi padre no podría haberme buscado una novia decente aunque su vida dependiera de ello. Dimitri, por su parte, trataba de convencerse a sí mismo de que todo esto era por el bien de su hijo. Pero Arkady no le creía ni una palabra. Todo le sonaba a hipocresía barata, y estaba seguro de que su padre solo quería controlarlo. Si realmente le importara mi bienestar, me habría dejado en la ciudad. Al menos allí tengo internet y teléfono, pensaba mientras miraba el paisaje desolado que desfilaba tras la ventanilla. Pero ni siquiera esa pequeña comodidad le quedaba ya, porque el teléfono había dejado de tener señal hacía kilómetros atrás. Era como si se estuvieran dirigiendo al fin del mundo. Finalmente, el coche se detuvo, y lo primero que vieron fue una escena surrealista con una cabra que se atravesó en su camino. Arkady soltó un bufido de exasperación. Esto no es un pueblo, es el mismísimo infierno en la tierra, murmuró. Dimitri ignoró el comentario y preguntó a los aldeanos cómo llegar a la casa de Marina, la futura esposa de su hijo. Le señalaron una casa de madera desvencijada al final de una calle polvorienta.
Tal vez en otro tiempo habría sido una casa acogedora, con su madera de un tono dorado y un tejado que brillaba bajo el sol. Pero ahora, la realidad era muy distinta. La madera estaba ennegrecida por la humedad y la suciedad, y el tejado mostraba evidentes signos de oxidación, al borde del colapso. Marina había hecho lo posible por mantener la casa en pie, a veces, incluso, subía ella misma al tejado con un martillo y algunos clavos. Pero la mayoría de las veces dependía de la buena voluntad de un anciano vecino que, cuando su salud lo permitía, ayudaba a la familia con las reparaciones más urgentes. Arcadio observaba todo con una mezcla de incredulidad y desesperanza. No podía creer que su vida se hubiera reducido a esto, a casarse con una mujer desconocida en un lugar que parecía sacado de otro siglo. Mientras tanto, Marina lo esperaba dentro de aquella casa, aferrándose a la esperanza de que este matrimonio no solo salvaría a su hija, sino que también le daría a ella una última oportunidad para salir adelante. Dimitri intentó romper el silencio con una risa forzada al ver el estado del tejado. «Oh, tienes mucho trabajo que hacer, hijo», dijo entre risas, tratando de animar el ambiente, a diferencia de su huraño hijo Arcadi, quien seguía con la vista fija en el suelo, rehusando siquiera mirar la casa que, según su padre, sería su nuevo hogar. Finalmente, llegaron a la puerta. Dimitri tocó un par de veces antes de que Marina apareciera, saliendo con un gesto de sorpresa mezclado con resignación. «Ajá, ya hemos llegado», dijo ella, entrecerrando los ojos como si intentara adivinar las intenciones de Dimitri. «Marina, te presento a Arcadi. Es tu futuro esposo. Van a vivir juntos aquí», anunció Dimitri con un tono que intentaba sonar entusiasta, aunque sin mucho éxito. «Yo me voy». Intentó abrazar a su hijo como despedida, pero Arcadi se apartó bruscamente. «Muy bien, nos vemos en un año», dijo Dimitri, con un suspiro contenido antes de girarse rápidamente hacia el coche. Pero antes de llegar al vehículo, Marina lo alcanzó. «Espera, ¿no te olvidaste de nada?», preguntó con una seriedad que contrastaba con la escena anterior. «Acordamos que pagarías el dinero que necesito urgentemente». Dimitri se detuvo, mirando al suelo por un instante. «Sí, lo sé. Pero no lo tengo aquí, está en Moscú. La próxima semana estaré en la capital, podemos vernos allí», respondió él, dándole una dirección y prometiendo cumplir su palabra. Marina asintió, observándolo con una mezcla de esperanza y escepticismo, antes de regresar a la casa. Arcadi se quedó inmóvil en el patio, como si sus pies estuvieran pegados al suelo, hasta que sintió la mano de Marina sobre su hombro. «Bueno, marido, vamos adentro. Te prepararé un té con miel», le dijo ella con una sonrisa suave. Arcadi, todavía en shock, siguió a Marina dentro de la casa, la boca ligeramente entreabierta, sin poder creer en la realidad que se le imponía. Mientras tanto, Dimitri conducía por el camino del pueblo, sus lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. ¿Quién habría pensado que un hombre tan endurecido como él podría llorar? Pero allí estaba, sumido en un mar de emociones que él mismo no comprendía del todo. Se sentía herido, no solo por el rechazo de su hijo, sino por la amarga posibilidad de que esta fuera la última vez que lo vería. Últimamente, un mal presentimiento se apoderaba de él. Los médicos le habían diagnosticado una enfermedad grave, una combinación de problemas gastrointestinales y un corazón debilitado por años de estrés y trabajo incansable. Con cada visita al médico, aumentaba la probabilidad de que este fuera su último año de vida. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, y aunque había trabajado toda su vida para dejarle una fortuna a su hijo, sentía que el dinero que tanto se había esforzado por ganar no iba a solucionar los problemas que realmente importaban. Había querido preparar a Arcadi para un futuro sin él, pero parecía que en su intento solo había conseguido alejarlo aún más. Mientras el coche se alejaba, Dimitri se preguntaba si su hijo entendería alguna vez las razones detrás de sus decisiones. Tal vez, si Arcadi hubiera sabido la verdad, nunca lo habría dejado partir sin un abrazo. Pero ahora, en ese momento de soledad, era demasiado tarde para remediar las cosas. Dimitri sabía que su hijo era completamente irresponsable, incapaz de manejar siquiera su propia vida, y temía en que podría convertir el negocio familiar cuando éste le cayera encima como una avalancha. ¿Qué pasaría cuando Arcadi entrara en la oficina como nuevo jefe? Se imaginaba el desastre, su hijo,
perdido y desorientado, arruinando años de trabajo y ensuciando el nombre de la familia. Pero, al mismo tiempo, Dima se daba cuenta de que podría ser la última vez que viera a su hijo. No pudo evitar ser tan duro. Había probado demasiados métodos para enderezarlo, pero todos habían resultado en vano, y Arkady debía entrar en razón lo antes posible, antes de que se desperdiciaran todos esos años invertidos en construir el negocio. Arkady, por su parte, se sentía abrumado por las instrucciones de su padre, considerándolas aburridas y sin sentido. Para él, estar en el pueblo era solo otra locura más de su padre, una especie de castigo o burla. Además, nadie le había advertido de que la supuesta novia tenía un hijo, y no cualquier niño, sino un pequeño que aún no había cumplido los 6 años y que además estaba enfermo, necesitando costosos tratamientos. Marina decía tener algo de dinero para la recuperación de la niña, pero eso no tranquilizaba a Arkady. Al contrario, le preocupaba aún más, ya que entendía que la carga recaería inevitablemente sobre él. Lo que más le molestaba era que su nueva esposa, Marina, era una simple lechera que, para colmo, le proponía arrear vacas. Mientras Arkady recordaba con nostalgia sus salidas por la ciudad, las fiestas, el alcohol, las chicas, veía con amargura cómo su vida de lujos y diversión se desvanecía. ¿Dónde quedaron esos viernes y sábados en los que su amigo Antoquia recogía a Kirill, se montaban en el coche, recogían chicas y se dirigían al club? Ahora, en lugar de beber tequila y rapear hasta el amanecer, Arkady pasaría su tiempo deshiervando jardines, reparando tejados y pastoreando vacas. A sus 22 años, su vida se había reducido a esta rutina en la aldea. Aunque al principio Arkady y Marina no se soportaban y dormían en habitaciones separadas, con el tiempo ella empezó a asignarle tareas. Él las hacía, aunque a regañadientes, con la esperanza de que si se mostraba inepto y torpe, su padre lo traería de vuelta a la ciudad. Pero no, su padre no dio su brazo a torcer. A pesar de luchar contra su enfermedad, de visitar múltiples clínicas privadas y de hacer todo lo posible para alargar su vida, Dmitri se mantenía firme en su decisión. Quería que Arkady aprendiera a ser un hombre, que esta experiencia en el campo lo transformara. Marina, por su parte, no estaba nada emocionada con este nuevo compañero de vida. Al principio, lo miraba con desconfianza, sin entender que veía a Dmitri en su hijo para forzarlo a este tipo de vida. Pero Arkady, con el tiempo, aunque lentamente y a regañadientes, empezó a cumplir con las tareas que ella le asignaba. Al principio lo hacía de mala gana, arrastrando los pies y con la mirada perdida, pero poco a poco algo en él cambió. Aunque no se hablaban mucho, y dormían en extremos opuestos de la casa, una especie de rutina silenciosa se formó entre ellos. Mientras tanto, Dmitri seguía su lucha en Moscú, enfrentando el deterioro de su salud. Cada día se sentía más débil, pero mantenía la esperanza de que su sacrificio no fuera en vano, que su hijo se transformara finalmente en el hombre que él deseaba. Y aunque no podía estar presente físicamente, cada tanto, en esos momentos de soledad y dolor, pensaba en Arkady, deseando que, al menos, su hijo pudiera encontrar un propósito en la vida que él nunca pudo enseñarle con palabras, sino con esta dura lección impuesta. Marina, al principio, no se dedicó a reeducar a Arkady como había planeado. En lugar de eso, utilizó el dinero que Dmitri le había dado en Moscú y se fue directamente al hospital con su hija para que pudiera someterse a la operación. Durante las primeras semanas, su prioridad fue cuidar de su niña, y tuvo que dejarla en el hospital para regresar al pueblo y seguir con las tareas del hogar. No sería hasta un mes después que su hija pudiera regresar a casa, y fue Arkady quien, con el poco dinero que le quedaba, llamó a un taxi para recogerla. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar en Arkady. Por primera vez, comenzó a fijarse en Marina de manera diferente. Ya no la veía como una mujer mayor, una especie de Barbie vieja, como la había llamado en su mente antes. Resultó que no era mucho mayor que él. Y, sobre todo, se dio cuenta de lo fuerte y trabajadora que era. Esto le sorprendió y le agradó, cuando escuchaba la historia de cómo Marina había dado a luz a su hija Luda y cómo luchaba por su salud, Arkady no pudo evitar sentirse conmovido, como un niño, por la fragilidad de Marina y su capacidad para cargar con tanto. A pesar de todo lo que hacía por su hija, Arkady no podía evitar preguntarse, ¿qué podría sustituir la mano y el cuidado de un hombre? La figura paterna había sido ausente en su vida,
y ahora que veía a Marina y su hija en esta lucha, se sorprendió pensando en lo que habría hecho si estuviera en el lugar de Dmitri, el padre que abandonó a su hija embarazada. Arkady entendió entonces lo que nunca antes había entendido: no estaba actuando como un hombre. Había sido un niño, y su padre, aunque duro, siempre le había proporcionado todo sin que él tuviera que esforzarse. Todo lo que Arkady sabía hacer era gastar el dinero de su padre, pero nunca había aprendido a trabajar con sus propias manos. Al ver la vida de las personas comunes, aquellas que no tenían la suerte de vivir sin preocupaciones, Arkady empezó a ver lo absurdo de su propia existencia. En la casa de Marina, se dio cuenta de lo mucho que había desperdiciado y de lo vacío que se sentía al compararse con aquellos que, a pesar de las dificultades, se levantaban cada día a trabajar. Y por primera vez, comenzó a preguntarse qué tipo de hombre quería ser. Miró a la mujer, la joven madre soltera, y se asombró ante la fortaleza de su carácter. Nunca la había visto débil, ni un solo día durante su primer mes en el pueblo. Siempre mantenía una expresión seria, aunque tal vez, por las noches, lloraba en silencio. No lo sabía con certeza, pero ahora, al verla sentada al borde de la cama de Luda, cantándole al pequeño con dulzura, comprendió muchas cosas. Luda, aunque ya no padecía cáncer, sufría de dolores de cabeza tras la operación. Pero Marina no parecía rendirse, se mantenía firme. Le ayudaba a sobrellevar el dolor, hasta que finalmente la niña se quedó dormida. Marina le había susurrado varias veces, como si rogara: «Dame tu dolor». Observando a la madre y la hija desde la puerta, Arkady no pudo resistir más. Se giró y entró en su habitación, se sentó en el borde de su cama y, cubriéndose la cara con las manos, se agachó y, con los codos sobre sus piernas, rompió en silencio. En ese momento, decidió cambiar, por el bien de su padre, por el bien de Marina, pero sobre todo, por él mismo. Había mucho por hacer, mucho trabajo por delante, mucho trabajo sobre sí mismo. Pasaron 5 meses. En una oficina de la capital, Dmitri estaba sentado en su escritorio. Había bebido solo la mitad de una taza de té negro, la otra mitad había quedado olvidada, porque su mente estaba absorbida en pensamientos sin fin. No se había percatado de que había dejado la ventana abierta, y aunque era invierno, no le importaba. Estaba completamente absorto en sus reflexiones, sintiendo que ya no le quedaba mucho tiempo por vivir, y que luchaba por nada. La soledad se había apoderado de él, y lo que más deseaba ahora era ver a su hijo, a Arkady. Para un padre, el vínculo con su hijo no es algo que se pueda describir con palabras. Un padre debe ser la roca, la figura de autoridad, que ofrece pocos gestos de cariño, tal vez solo una palmada en la espalda. Sin embargo, Dima sentía una profunda necesidad de escuchar a Arkady, de verlo besarle las mejillas, como solía hacer de niño. A pesar de la rebeldía y los errores de su hijo, Dima lo quería. Quería lo mejor para él, y pensaba que, a través del negocio, su hijo podría aprender, madurar y encontrar su camino. Dima deseaba que Arkady siguiera su ejemplo, que el negocio le sirviera para convertirse en un hombre. Y aunque no lo dijera en voz alta, la preocupación por su hijo lo estaba consumiendo. Prometió que no regresaría al pueblo de Arkady durante un año, pero el tiempo se agotaba. El reloj seguía su curso implacable. No sabía cuándo llegaría su fin. Tal vez en 6 meses, tal vez en un mes, o incluso mañana. Ese pensamiento le aterraba más que cualquier otro. Sabía que debía dejar a un lado su orgullo y visitar a su hijo. Aún le quedaba tiempo para hablar con él. Le explicaría todo sin rodeos, y Arkasa lo escucharía, como siempre lo hacía. Dmitri cerró la ventana y comenzó a preparar sus maletas para el viaje a la aldea. Al llegar, se sorprendió gratamente al ver que Marina había creado un bonito rincón en el patio. Los aldeanos habían construido un enorme tobogán de hielo para los niños. Dmitri observó a una niña deslizándose por el tobogán, acompañada de una mujer y otros niños, así como de los abuelos. Estos últimos parecían disfrutar tanto de la escena que no pudieron evitar llorar. En ese momento, Dmitri recordó con nostalgia el pasado, cuando Arkady tenía la misma edad que esos niños. Solo una vez pudo llevar a su hijo a jugar, pero tuvo que interrumpir el momento temprano, ya que recibió una llamada urgente del trabajo.
Fue entonces cuando comprendió que aquella falta de tiempo y atención había sido culpa suya. Respiró profundamente y se puso una máscara de sonrisa, decidido a mostrarle a su hijo que no había venido por aburrimiento ni por un amor sin remedio. Había venido para ver cómo le iba, nada más. Después, se marcharía nuevamente durante otros 6 meses, tal como había prometido. Se acercó a la casa y estaba a punto de llamar a la puerta cuando una mujer que bajaba la colina con su hijo se le acercó. ¿A dónde vas?, le preguntó. Soy la señora de la casa. Dimitri se detuvo, sorprendido. No la reconoció al principio, hasta que ella le preguntó, ¿cómo estás, Dimitri? Se quitó la manopla de la mano derecha, y en su dedo anular brillaba un anillo. ¿Qué es esto?, preguntó Dimitri, tartamudeando. ¿Qué, me has traído un novio?, respondió Marina con una sonrisa. Me casé con él. Dimitri, sorprendido, casi tropezó con un montón de nieve. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?, balbuceó, sin poder comprender. Fue él quien trajo a Arkady para que pudiera vivir con la lechera, explicó Marina, y que ella le sacara las drogas a golpes. Luego, me dijo que me llevara a Arkady y que me casara con él de verdad. Dimitri estaba en shock, incapaz de procesar lo que escuchaba. «¿Casarte con él de verdad? Ni siquiera lo pensaste», dijo, sin poder entender. Y Arkady nunca aceptaría casarse con una aldeana, especialmente con una mayor que él, añadió Marina con una mirada seria. No entiendo. Me estás engañando, replicó Dimitri, atónito. Entonces, ¿por qué te casaste en la oficina del pueblo? ¿Por qué no me invitaron?, preguntó Dimitri con furia. ¿Qué clase de autogobierno es este? Dijiste que no estarías en la aldea hasta el próximo verano, así que Arkady decidió no invitarte. ¿Invitarte, bribón? Llévame con él, gritó, sin poder contener su rabia. La pequeña Luda, que estaba junto a su madre, se asustó ante el grito. Marina, con el ceño fruncido, le lanzó una mirada severa. Contrólate y deja de gritar. Tú, la campesina, ¿me vas a decir cómo comportarme? Vamos, llévame con mi hijo. Le pondré rápidamente los sesos en su sitio. No intentes tocar a mi marido, respondió Marina, con firmeza. El altercado continuó. Marina no abrió la puerta, y los vecinos del patio comenzaron a mirar. Pronto, se acercaron y gritaron tanto que decidieron llamar a Arkady, quien estaba ayudando a un vecino a construir una estufa. Arkady corrió inmediatamente hacia la casa donde vivía con su esposa, sin tener idea de que su padre había llegado. Pensaba que se reunirían en un año. Sin embargo, cuando vio un coche a lo lejos, se dio cuenta de que era su padre. Corrió rápidamente a ayudar a Marina, apartándola de Dimitri. ¿Por qué tocas a mi mujer y le gritas?, dijo Arkady, con rabia. Aquí está nuestro marido y prometido, ven aquí. Dimitri, furioso, cogió a Arkady por el cuello y lo tiró a la nieve. La pelea estalló, y ahora los vecinos, que antes observaban desde lejos, corrieron a separarlos. Algunos empezaron a gritar, intentando evitar que la situación fuera aún más violenta. Arkady tenía la nariz rota y la oreja sangrante. A Luda la habían llevado a casa hace tiempo para que no presenciara ese horror. «Llevadla a casa», gritaron algunos. «Y a estos dos sinvergüenzas, a ver si tienen una charla tranquila de corazón a corazón». Cuando Dimitri entró en la cabaña, se quedó helado ante lo que vio. En el pasillo estaba Sine, la madre de Marina. «Sine, ¿eres tú?», preguntó, atónito. A pesar de la sangre que manaba de la nariz de Arkady, Sine respondió calmadamente. «Sí, soy yo». «¿Y tú, qué haces aquí, Dima?». Arkady y Marina se miraron, sorprendidos. Era evidente que no sabían algo importante. La historia entre Dimitri y Sine había comenzado hacía 27 años. Él acababa de conocer a su primera futura esposa, Sine, y trataba de cortejarla. Había salido recientemente de una relación, y esa exesposa era precisamente Sine. Al principio, las cosas con ella iban bien, aunque ella vivía en la ciudad, no en el mismo instituto ni con los mismos compañeros de clase,
pero estaban en ciencias afines, él en ingeniería, ella en arquitectura. Se conocieron en el comedor estudiantil cuando Dima vio los planos que Sine, una chica frágil, tenía en las manos. Inmediatamente se interesó por ellos. La joven estaba encantada de poder compartir con alguien lo que había inventado, un descubrimiento importante en el mundo de la arquitectura. Para Sine, no mostrar sus dibujos a un ingeniero experto habría sido imperdonable. ¿Los dibujaste a mano?, le preguntó Dima, admirado. Sí, no te sorprendas, rió ella. Un juego de manos y sin trampas. ¡Qué perfectos! ¿Y nadie te ayudó?, preguntó, asombrado. Sine sonrió, sintiendo una gran satisfacción. Sus dibujos eran tan complejos que incluso los profesores de la universidad se sorprendían. Dima, impresionado, bromeó. Las chicas pronto empezarán a quitarles el pan a los hombres. Joder, esto está tan perfectamente hecho, tan limpio. Dima nunca había sentido una mano con un tacto tan delicado como el de una mujer. La suavidad de la piel, el leve roce del papel, todo en su tacto era diferente, especial. En ese momento, se dio cuenta, era una mujer. Empezaron a comunicarse, y así, como por magia, la amistad floreció. Pero, como suele ocurrir en la vida, la relación se fue deshilachando, hasta estrellarse contra una roca llamada dinero. Los tiempos en la vida de los ciudadanos rusos no eran precisamente los más favorables en ese momento. En aquel entonces, todos los rusos veían con envidia la prosperidad de los empresarios en América, y naturalmente, cada uno deseaba alcanzar lo mismo. Sine apoyó a Dima, le dijo que encontrarían el dinero para su idea millonaria. Solo era cuestión de paciencia, pues el dinero, creía ella, podía conseguirse a través de un trabajo habitual. Pero Dima comprendió que si no actuaba rápido, su negocio podría hundirse bajo el peso de la competencia, que ya estaba tomando la delantera. No tenía dinero para competir, y fue entonces cuando encontró una salida que, aunque conveniente, no fue del gusto de Sine. Es un matrimonio simulado, dijo él, con frialdad. Yo seré su marido, ella tendrá un hijo, y será feliz. Su padre recibirá un porcentaje de mi negocio. Mientras tanto, yo conseguiré el dinero que necesito para montar mi empresa. Es simple. Sine lo miró fijamente, sin pronunciar palabra, pero luego, con una toalla, le golpeó en la cocina de su habitación en el piso comunal. ¿Así que vas a decir que vas a dar a luz a un niño?, le preguntó, irónica. Sabes cómo nacen los niños, ¿verdad? No es por gotitas en el aire, lo sabrás. Dima, con una risa forzada, respondió. Eres un maldito tramposo. Nunca has engañado a nadie, Sine. Pero Sine, sin perder la calma, le miró de frente, con rabia contenida. Lo harás y me lo dirás a la cara, jeta desagradecida. Sine lloraba desconsoladamente, mientras Dima comprendía perfectamente lo que ella sentía. Sin embargo, fingió no saberlo, porque sabía que las noticias que traía no le gustarían. Ella se pondría celosa. ¿Por qué querría ser solo su amante, mientras él estuviera casado y tuviera hijos? Ella merecía más que eso, él lo sabía. Y aunque su corazón no lo deseaba, se estaba acercando al límite de lo que él estaba dispuesto a hacer para obtener lo que necesitaba. Dima lo entendía, pero la amaba y no quería dejarla ir. No veía otra forma de conseguir mucho dinero mientras aún hubiera una oportunidad, y Sine se había convertido en esa oportunidad. Cuando ella abandonó la capital, Dima no sabía a dónde había ido, pero empezó a perseguirla, decidido a encontrarla. Ella, sin embargo, solo fingía no interesarse en él, pero él sabía que no era así. La perseguía como un perro leal, dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperarla. Se casó con su primera esposa, y de esa unión nacieron Arkady y su esposa. Sin embargo, a pesar de lo que parecía ser una vida estable, Dima se divorció. Parecía imposible que alguien como él se hubiera enamorado de su primera esposa, pero también se había enamorado de Sine. Por eso, la relación con su esposa se prolongó durante tantos años, a pesar de todo. Intentó olvidarse de Zinaida, convencido de que ella había seguido su camino. Fue especialmente difícil cuando llegó el divorcio. La soledad lo envolvía,
y aunque deseaba contactar a Sine, se reprimió, pensando que ya tendría su propia vida. Pero a veces, pensaba, quizás ella también se sentía sola y podría estar dispuesta a retomar su relación, como en los viejos tiempos. Sin embargo, el tiempo había pasado y se sentía indeciso. Por 20 años no había sabido nada de ella, y ahora, Zinaida estaba frente a él. ¿Qué hacía allí, entre esos dos jóvenes? Soy la madre de Marina, dijo, como si todo fuera natural. Ella sabía que tarde o temprano se encontraría con Dima, no era algo que pudiera evitar. Había aprendido todo sobre Arcady, su apellido y patronímico, y cómo había sido para ella casarse con el hijo de un compañero de universidad. Sin embargo, a Sine no le importaba. Lo único que realmente le importaba era que su hija fuera feliz. No necesitaba más que eso. Lo que no había logrado para sí misma, lo veía realizado en su hija. Arcady, al principio, había sido un mocoso, pero con el tiempo se acostumbró a la vida en el pueblo, se volvió más varonil, incluso más que su propio padre. Sine le dio su bendición para que se casara con Marina, y según los jóvenes, Dimitri también la dio. Firmaron el acuerdo y empezaron a vivir juntos bajo el mismo techo. Arcady ayudaba a su mujer con la casa, y Sine, aunque distante, no podía evitar sentir una envidia silenciosa al ver la felicidad de su hija. Cuando Sine y Dimitri rompieron, ella no vio otra salida que mudarse a un pueblo lejano, donde su abuela le había dejado una casa en herencia. Durante mucho tiempo no pudo adaptarse a su nueva vida. Había tenido una prometedora carrera en arquitectura en Moscú, con tantas oportunidades que toda la universidad conocía su nombre. Podría haber construido su propio negocio en el campo de la arquitectura, ser valorada por la precisión de sus documentos y planos. Pero tras romper con Dima, Sine se quemó con Moscú. Su amor por él había sido lo único que la mantenía conectada, y al perderlo, se desmoronó. Sine y Moscú también quedaron atrás. Me iré al bosque, me esconderé, y me sentaré como la hechicera hasta el final de mi siglo, pensó, pero no fue así. Sine se trasladó a Moscú, y, al igual que su hija, quedó embarazada de un hombre sin amor, un agrónomo itinerante que conoció en el pueblo. Un año después, él la abandonó. Sine se vio obligada a criar a su hija pequeña, renunciando a pensar en los hombres, sobre todo en aquellos que la dejaron por dinero y luego la dejaron a ella. Su vida consistió en criar a su hija, en sanar las enfermedades de los aldeanos con remedios caseros. Para ello, tuvo que aprender a preparar ungüentos y pociones, y también a consultar con las abuelas del pueblo sobre las mejores prácticas. Sine se convirtió en una reputada herborista, conocida por su vasto conocimiento y habilidad para curar. Lo más importante era que no cobraba por su trabajo, los aldeanos, en agradecimiento, le llevaban comida, ropa para ella y su hija Marina, o la ayudaban a cuidar a su hija y más tarde a su nieta. La familia de Marina siempre había sido respetada en el pueblo, y cuando Arcady decidió cambiar su vida, empezó a trabajar con sus propias manos. Comenzó a arar los campos, a arreglar las cañerías de las casas, cosas que nunca antes había hecho. A pesar de su falta de experiencia, no pidió dinero por su trabajo, y los aldeanos, agradecidos, le ofrecían todo tipo de ayuda, comida, ropa, o apoyo con su hija. La abuela Tania, una vecina, le dio 200 rublos, aunque solo alcanzaron para comprar pan para 2 semanas. ¿Y el hijo de Marina?, preguntó. Arcady, algo avergonzado, no se sentía como un padre aún, pero sabía que debía cuidar de los niños de los demás como si fueran suyos. Así se convirtió en el nuevo padre, para Luda, la hija de Marina. Un papá así sería adecuado para ella. Debería tomar ejemplo de alguien, dijo la abuela Tania. Arcady comprendió que tenía razón. El amor que comenzó a mostrar por Luda fue la gota que colmó el vaso de su maduración como hombre, de verdad, se convirtió en un padre para ella. La llevaba en trineo, paseaba con ella, y cuando Luda aún se recuperaba de la operación, la alimentaba con una cuchara y ajustaba las almohadas. La niña le tenía mucho cariño, llamándole tío Arcasa. Arcady nunca le levantaba la voz ni la castigaba, algo que era extraño para Luda, pues en su casa los abuelos solían utilizar un gran cinturón de cuero para disciplinarla. Sin embargo, al hacerse amiga de Arcady, comprendió que aquellos temores no tenían razón de ser. El tío Arcady es un buen hombre, pensaba Luda,
aunque tenía edad suficiente para ser su hermano mayor. Lo veía no solo como un amigo, sino también como un adulto y, con el tiempo, como un padre. Marina, por su parte, comenzó a enamorarse de Arcady. Finalmente, empezó a verlo no como un holgazán, sino como un hombre de verdad, algo que ella necesitaba. Era tan atento con su hija que Marina no podía evitar sentirse agradecida. Las caricias se convirtieron en gestos más tiernos y, con el tiempo, las muestras de cariño se profundizaron. Así, Arcady se enamoró de Marina y formaron una familia. En poco tiempo, Arcady decidió que solo estaba interesado en ella, y firmaron en el hospital local para formalizar su unión. Cine, mientras tanto, seguía procesando todo esto en su mente. Dima, al enterarse de que pronto sería abuelo, casi se derrumbó, pero se mantuvo en pie gracias a la pared detrás de él. La noticia causó risas en la mesa, aunque la alegría fue breve, pues Dima rompió la armonía con una declaración seria: tengo una enfermedad terminal, me temo que no voy a vivir para ver a mi nieto o nieta. El ambiente se volvió sombrío, especialmente para Arcady, quien decidió hablar con su padre, prometiendo a las mujeres que no habría conflictos. ¿Y desde cuándo lo sabes?, le preguntó Arcady. Dima, incómodo, permaneció en silencio, sintiendo como si fuera regañado por su propio hijo. ¿Acaso este topo no se hizo más fuerte y valiente que él?, pensó Arcady, tomando el silencio de su padre de manera personal. Siguió hablando con dureza: ha pasado mucho tiempo, ¿y para qué sirve este circo? Te estás muriendo, y en lugar de pasar más tiempo conmigo, lo estás perdiendo. ¿Cómo voy a dejar a mi familia? Todavía no entiendes por qué te traje aquí. Te estás destruyendo, te has conducido hasta el fondo. Es culpa mía. He pensado mucho en ello, en que no debía haber trabajado tanto, debía haber trabajado en ti, en tu desarrollo y crianza. Nuestro divorcio te afectó tan negativamente, fui yo quien permitió tu decadencia moral, y mi decisión de erradicarlo de ti, probablemente no fue muy humana. Pero mira cómo. Arcady miró a su padre con una mezcla de incomprensión. Sí, tuvo efecto. Pero, ¿qué hacer ahora que tengo una familia? ¿Y qué será de ti, padre? En ese momento, Cine entró en la habitación. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo?, preguntó con preocupación. Una mujer de buen corazón, decidió ayudar a su antiguo amante, especialmente porque, como Dimitri supo más tarde, ella había ayudado a su nieta con una operación. Si no hubiera sido por el dinero de Cine, Luda no habría estado en su casa ahora. El hombre, que estaba libre de cáncer, ya se consideraba afortunado. Para curar a Dimitri, Cine tenía una condición: necesitaba encontrar ciertos remedios que no estaban en su arsenal, y tendría que buscarlos en Moscú. Aunque la idea parecía descabellada, Dimitri, ya desesperado, aceptó. Así fue como Cine y Dimitri regresaron a Moscú. Mientras tanto, Marina y Arcady continuaron viviendo juntos, pero Arcady seguía intentando ir a casa de su padre al menos unos días a la semana. Marina lo entendía perfectamente, pero no quería exponer a Luda al smog y los gases de escape de Moscú, así que se negó a viajar con Arcady. Esta separación fue un verdadero calvario para la familia. Parecía imposible soportarla. Sin embargo, Zinaida logró curar a Dimitri, incluso cuando su situación era desesperada. La receta para la cura residía en algo tan simple como el amor, porque si todo se hace con amor, se puede no solo sanar, sino también cruzar ríos y reducir mares. Cine no sabía que su antiguo sentimiento por Dimitri se despertaría después de tantos años. Sí, él la había cambiado por una novia rica, pero, en definitiva, debía haber sido amor, amor verdadero. No hay otra manera de explicar por qué Cine se volvió nuevamente tierna y cariñosa con Dimitri. No hay otra forma de explicar por qué Dima volvió a encariñarse con Cine. La mano cariñosa de ella derritió su corazón, que había estado congelado durante tanto tiempo, como si no tuviera 50 años, sino 18. Comenzó a piropearla de nuevo y a llevarla a distintos lugares de Moscú. Esa vida juntos era de su agrado, aunque Dima siempre suspiraba, sin creer realmente que no moriría en los próximos 6 meses. Sin embargo, el amor les venció y conquistó todo. Un día, durante una cita en el hospital, le dijeron a Dima que se había salvado milagrosamente.
Es una especie de milagro, comentó el médico, mirando los análisis, no un milagro médico. Es amor, respondió Dima, no menos sorprendido. Al final, Marina y Arkady tuvieron una hija en común, a la que llamaron. Los padres insistieron en que firmaran y se convirtieran en marido y mujer. Dima necesitó mucho tiempo para ganar el favor de Sine para el matrimonio, pero ella finalmente aceptó. Recordaba, sin embargo, la ofensa que Dima le había infligido 27 años atrás. Ya lo he entendido todo, le dijo Sine. Lo que has entendido, dime, ¿qué has entendido?, preguntó Dima. Era un pelele, como Arcasa cuando te lo traje. Probablemente no por nada. Dicen que la manzana no cae lejos del árbol. Así que mi hijo obviamente salió a mí. Tal vez. Es solo la juventud. Todos somos iguales. ¿Qué queremos? Dinero ilimitado, libertad, todo. Pero aún así, no importa cuánto nos regañaran los Arcas, aunque nos regañaran por nuestros errores de juventud, no nos habríamos convertido en lo que somos ahora. No habría tenido una familia, una esposa bonita, y habría muerto entre chicas corruptas. No me habría convertido en un hombre de negocios, no habría podido salvar a su nieta en más de 20 años, y no te habría vuelto a ver ni te habría pedido perdón como lo hago ahora. Supongo que todo es para mejor y, si te das cuenta, es hora de que lo reconozcas. Lo importante es que recuerdes lo mal que lo hiciste y pidas disculpas a quienes se lo merecen, añadió Dima. Sine escuchó, primero seria, luego empezó a sonreír y, al final, se echó a reír. Dima nunca entendió por qué, pero probablemente fue por felicidad. Gracias por elegirme. Llevamos 4 años escribiendo historias para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal.